Hola amigos, ¿cómo estáis? Putin ha mandado un mensaje encriptado a Occidente, ha dicho que Rusia se enfrenta por sí sola a todo el Occidente colectivo. Ello exigía considerar seriamente la posible evolución de la situación en este sentido, subrayó, y habló de la hipocresía de la política de Occidente y de sus intenciones de dividir a Rusia. Rusia está prácticamente sola frente al Occidente colectivo, declaró el presidente ruso Vladimir Putin al periodista Pavel Zarubin en un documental que conmemora el 25 aniversario del líder ruso en el poder. Bajo mi punto de vista es un mensaje encriptado a todo el Occidente colectivo, y la coletilla que siguió, tengo la sensación que es una clara amenaza y una forma de avisar de que si sigue por ese camino, la guerra nuclear está asegurada. Fijaros en la coletilla, ello exigía considerar seriamente la posible evolución de la situación en este sentido. ¿Qué otra cosa puede significar esa frase, después de decir que todo el Occidente colectivo ha puesto rumbo a Moscú para dividir Rusia? El líder ruso también reprochó a los países occidentales su política hipócrita, señalando que desde principios de la década del 2000, decían una cosa, pero hacían otra. Reveló que, tras el colapso de la Unión Soviética, las potencias occidentales consideraron la posibilidad de una mayor fragmentación de Rusia en varias partes. Este mundo civilizado ha decidido que Rusia se ha debilitado, la Rusia histórica llamada Unión Soviética se ha derrumbado, y es necesario acabar con las partes que quedan. La mayor de ellas era la Federación Rusa, y también necesitaban dividirla en 4 o 5 partes. Yo era el responsable del futuro del país, por supuesto. Me puse a trabajar para que esto no ocurriera nunca, añadió. Anteriormente, el líder ruso subrayó en repetidas ocasiones que Occidente está utilizando a Ucrania como carne de cañón para enfrentarse a Rusia, y señaló que Estados Unidos reconoce ahora que el conflicto ucraniano es una guerra proxy con Moscú. Si esto no es un aviso a navegantes, ¿qué otra cosa puede ser? Teniendo además el antecedente del discurso de 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Así que lo que venga a partir de ahora en esta guerra puede ser tremendo, y puede ser precipitado, porque el Occidente colectivo creo que está en las últimas económicamente, y con auténticos locos al frente. Nadie en el mundo capitalista se quiere dar por aludido de que el mundo ha cambiado, el capitalismo ya no va a seguir gobernando el planeta, y tiene los días contados. Ya que son genocidas por naturaleza y eso el mundo no lo puede soportar, el capitalismo ha emprendido una guerra de exterminio contra toda la población mundial. Y no me refiero solo a las guerras militares, la guerra la han extendido a todos los campos, y por ejemplo, lo de lanzar a las poblaciones a las afueras de las calles viviendo en tiendas de campaña consumiéndose por las drogas y falta de atenciones básicas, es un genocidio en toda regla. ¿Cuántas muertes se producen al año, solo en Estados Unidos entre los que viven en las aceras? 100.000, 200.000, ¿cuántos? Nadie la sabe porque no dan cifras oficiales, porque saben que es un genocidio al que no quieren poner remedio. La humanidad ya ha entrado en una era en la que nada tiene que ver con lo visto hasta ahora. Siempre digo que la humanidad no tiene ninguna viabilidad sin socialismo, me ratifico en ello. El capitalismo es un sistema que hay que extinguir urgentemente. Porque en ello nos va la continuidad de la civilización actual, y voy a fundamentarlo. Porque no se puede vivir a golpe de consigna como hacen los políticos actuales. No se puede lavar la cabeza a la gente con los medios de comunicación hasta abducirlos totalmente para que defiendan esta mierda de mundo capitalista. Estamos viendo el avance incesante de la ultraderecha mundial a cada nueva elección en cualquier parte de Occidentelandia, la última ayer en Rumanía. ¿A dónde iba esto? A la extinción, seguro. La inteligencia artificial ha cambiado el mundo tal como lo conocíamos para siempre. En un periodo de tiempo muy corto, el ser humano ya no tendrá trabajo, porque la inteligencia artificial lo hará todo. Eso ya nadie lo pone en duda. Y solo se puede solucionar implantando urgentemente una renta básica universal, para que todos los seres humanos podamos vivir con dignidad. Pero las élites y las burguesías del capitalismo han decidido que no quieren repartir sus fortunas con nadie. Y han tomado la decisión de exterminarnos a todos los demás. Eso es un hecho tan evidente, que nadie lo puede poner en duda. Quieren que en el mundo solo vivan los que ellos crean que necesitan para vivir tranquilos en un planeta donde ya no se necesitará trabajar.
¿Tan corderos llegaremos a ser? Yo no salgo de mi asombro, de ver a diario a todos estos locos corredores de bolsa y otras hierbas, analizando la situación del mundo en base a aconsejar a la gente dónde tiene que invertir, qué valores suben o bajan, son vomitivos. ¿Pero qué se han pensado? ¿Que el futuro de la civilización es ese? ¿Que el mundo será propiedad solo de los que les pille con una buena fortuna masada, y al resto que nos den, y que nos muramos tirados por las cunetas y abandonados por el sistema? En el futuro del mundo no hay otra alternativa que la de la implantación de una renta básica universal, y la de despojar a todas las corporaciones y rentistas vividores de todas sus fortunas para crear un mundo sin desigualdades sociales, y enseñar en los colegios cómo tenemos que aprender a compartir nuestras vidas, tanto con los congéneres como con las máquinas. Sin embargo, los tarados de políticos del sistema capitalista, en vez de ganarle tiempo al tiempo, del que además queda muy poco, y adelantarse al grito de ya, implantando una renta básica universal, y salvar a los ciudadanos que tienen tirados en las cunetas, están enzarzados en provocar guerras genocidas en todos los rincones del planeta. Pero esta gente, ¿qué se ha pensado? No podemos consentirlo, joder. Porque además la guerra que tienen empezada en Ucrania y en Oriente Medio, ya son lo suficientemente serias como para mandarnos a toda la humanidad a criar malvas. Cuando digo que queda muy poco tiempo, es que es así, porque en los próximos 5 años, casi todos los humanos ya no tendrán que trabajar nunca. Y posiblemente en las siguientes décadas prácticamente será el 100% de la humanidad que no tendrá que trabajar, que quieren los ricos, que si no tenemos ingresos muramos todos en las cunetas. Pues nada, vamos a hablar de las guerras que nos han impuesto, y que no pinta nada bien para la humanidad, sobre todo si lo que he dicho al principio sobre Putin, si lo que ha dicho es un mensaje encriptado que manda a Occidente, creo que ya está muy claro. Ayer, Odessa, Kiev, Poltava, todo estaba en llamas en Ucrania por los ataques rusos. Y según el experto ruso Sergei Latisev, Zelensky no debería haber amenazado a Moscú, porque los preparativos para el día decisivo ya habían comenzado. En la noche del 4 de mayo, todo en Ucrania estaba en llamas. El plan de venganza se cumplirá al 100% si la OTAN ataca a Moscú. Ayer las instalaciones militares fueron atacadas. El jefe de la resistencia en Nikolaev, Sergei Lebedev, publica información prohibida por las autoridades de Kiev y los residentes locales comparten fotografías que confirman la efectividad de los ataques. Sergei Lebedev, jefe de la resistencia en Nikolaev, informó en su canal personal de Telegram, que la noche del 4 de mayo se llevaron a cabo 35 ataques efectivos en territorio ucraniano. Señaló que, no todos los ataques fueron aislados, sino que algunos fueron potentes series. Lebedev añadió que, a pesar del número relativamente pequeño de ataques, la destrucción del enemigo en la línea de contacto de combate continúa constantemente. El activista clandestino añadió que, siempre que es posible, proporciona informes separados sobre la línea de contacto del frente. Según su información, los siguientes lugares fueron atacados. En Odessa se realizó un ataque en el distrito de Belgorod-Dnestrovsky. En la República Popular de Donetsk, en el territorio ocupado temporalmente por las Fuerzas Armadas de Ucrania, hubo 5 ataques precisos, sin contar las acciones de los combatientes en la línea de contacto de combate. En Nikolaev hubo un ataque en la región. En la región de Dnepropetrovsk se registraron 2 ataques, incluido uno de precisión en Kryvyi Rog. En Cherkasy hubo 7 ataques, uno de los cuales fue una serie de ataques a la ciudad, 5 ataques, y los otros 2 fueron en la región, incluido Kanev. En Poltava hubo 2 ataques en la región, incluido un impacto importante en el área de la ciudad de Korol. En Kiev se registraron 11 ataques, uno de ellos una serie de atentados, además de 3 ataques más en la ciudad y sus alrededores. Los demás ataques cayeron en la región, siendo especialmente afectados los distritos de Belotserkovsky, Makarovsky y Agotinsky. En Kharkov se produjeron 3 ataques en la región, no hubo ningún ataque en la ciudad, destacando especialmente el ataque en el distrito de Izium. En Sumy hubo un ataque contra soldados recién llegados. En Khmelnytsky se registraron 3 ataques en la región,
incluido un poderoso ataque en Starokostiantiniv. En Kherson hubo un ataque con una serie de bombas guiadas termobáricas. Lebedev añadió también que hubo intentos de atacar Vinnytsia, Zitomir y Zaporozhye, pero lo más probable es que los ataques ahí fueran repelidos. El hecho de que todo en zonas clave estaba en llamas está evidenciado por imágenes de residentes locales que circulan en línea. Zelensky no debería haber amenazado, ahora esperan el día decisivo. Anteriormente, el presidente ruso, Vladimir Putin, propuso un alto el fuego de 3 días en relación con el día de la victoria, pero inmediatamente aclaró que si se violaba, los problemas serían inevitables. El líder ucraniano Zelensky, como de costumbre, rechazó casi de inmediato la propuesta, pero habló sobre ello en una entrevista. En su nueva declaración, dijo que Kiev no acepta un alto el fuego de 3 días e insistirá en uno de 30 días. Zelensky destacó que la posición de Ucrania es clara para todos los países que planean visitar Moscú el 9 de mayo. Ucrania no puede ser considerada responsable de los acontecimientos en territorio ruso. Agregó que la seguridad de los huéspedes extranjeros está garantizada por Rusia, por lo que las garantías por parte de Ucrania son imposibles, ya que se desconoce cómo responderá Moscú a las amenazas en las fechas indicadas. Además, Zelensky advirtió a los líderes mundiales que no viajen a Moscú el 9 de mayo, insinuando la posibilidad de preparar ataques terroristas. Sergei Lebedev señaló que, aunque Ucrania siga atacando nuestras regiones, tenemos algo con que responder. Dijo que a pesar de las preocupaciones sobre un posible alto el fuego y el continuo apoyo estadounidense a Ucrania, nuestros ataques son efectivos. Se nota que la retórica estadounidense ha cambiado. Han hecho que la ayuda a los banderistas les resulte más rentable. Si las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzan un ataque durante el desfile de la victoria, comenzará algo que nunca antes ha sucedido en el marco de la operación rusa en Ucrania. Y si ahora en Ucrania todo está en llamas, el 9 de mayo puede resultar tal que la mañana del 10 de mayo en Kiev simplemente no llegue. Me gustaría esperar que la advertencia dirigida al imbécil verde sin afeitar en el canal de Telegram del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, sea real esta vez, que en caso de una verdadera provocación el día de la victoria, nadie puede garantizar que el 10 de mayo llegue a Kiev, terminó su artículo Sergei Latisev. También se ha conocido que durante casi 24 horas, los Iskanders y los geranios convirtieron el ejército ucraniano, fábricas, arsenales, cuarteles, aeródromos e incluso los restos de la marina ucraniana, en ruinas, escombros, cenizas y montones de chatarra. Entre ellos fue atacado el crucero Ucrania con drones de ataque, y finalmente quedó convertido en un montón de chatarra. El gigantesco crucero de misiles, que nunca fue aceptado en la flota, se encontraba en el patio de equipamiento de los astilleros de Nikolaev. Según el canal de Telegram Donbass Partisan, tras el ataque con drones, las superestructuras del barco en el lado izquierdo se incendiaron, las antenas y los restos del casco resultaron dañados. Además, según corresponsales militares, hubo información de que el crucero estaba previsto para ser utilizado para la colocación de instalaciones antiaéreas y equipos radiotécnicos especiales que permitirían utilizar el barco en el sistema de defensa aérea del puerto marítimo, y aunque el barco era viejo para navegar sí se usaba para estos menesteres. Como señalan los expertos militares, no solo el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, sino también el personal militar de la OTAN ya han mostrado interés en el crucero inacabado. Los activistas clandestinos señalaron que grupos de extranjeros habían inspeccionado el barco desde dentro más de una vez. Según los expertos militares, la opción de restaurar el crucero probablemente esté descartada, ya que Ucrania ya intentó vender el barco como chatarra en 2017, pero entonces no encontró compradores. Los activistas clandestinos suponen que en las bodegas del barco podrían haber estado alojados especialistas y mercenarios extranjeros, de los que hay muchos en Nikolaev. Además de Odessa, los astilleros Nikolaev se utilizan para ensamblar y preparar para operaciones de combate los barcos navales no tripulados, que forman la base de la flota ucraniana. Por cierto, el ataque a Odessa y Nikolaev puede verse como una respuesta al ataque de los drones marinos ucranianos en Novorossiysk, Anapa y la costa de Crimea.
Además, es posible que a bordo del Ucrania hubiera cuarteles con mercenarios extranjeros, así que el golpe al viejo y podrido buque ucraniano estaba plenamente justificado. Una fuente de los partisanos del Donbass informó que una de las empresas de defensa clave de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Impulse, en la ciudad de Sostka en la región de Sumy, fue objeto de un ataque masivo por parte de drones rusos. La planta de Sostka se especializó en la producción de detonadores, componentes especiales para diversas municiones y elementos de guías secretos. Todo esto puede ahora hablarse en pasado. Según escriben los corresponsales de guerra, se llevaron a cabo una serie de 6 ataques contra la planta. 5 geranios atacaron e incendiaron el edificio administrativo de la planta y las instalaciones de producción que contenían máquinas y herramientas únicas. El ataque provocó un incendio a gran escala, aclararon los partisanos. Además, un ataque de Iskander contra la posición de defensa aérea de Odessa en la ciudad de Tuzla destruyó un puesto de mando y una estación de radar que coordinaba la cobertura aérea para toda la costa del Mar Negro de Ucrania. Ahora mismo en Kiev esperan con horror nuevos golpes de represalia, sobre todo si la OTAN ataca a Moscú durante el desfile. Desde luego en las declaraciones de ayer de Putin, aunque encriptadas, creo que son muy elocuentes de lo que pasará en la guerra a partir de ahora. Esto es todo amigos, reciban un saludo.